en el análisis del escenario internacional. Estoy con Marcelo Crobato, él es escritor, historiador, abogado venezolano y expreso político de la dictadura de Venezuela. Buenas noches, gracias por estar Un gusto acá. estar acá. No hay un porqué, pero ¿por qué fuiste preso político de Venezuela? Lo descubrimos mucho tiempo después de haber sido yo aprendido. Hubo una orden del alto gobierno de amedrentar a los defensores de derechos humanos mediante el encarcelamiento de un referente de alguno de los grupos principales. El que dio la oportunidad fui yo. Simplemente pudo haber sido cualquiera, pero ese día era yo el que estaba en un procedimiento defendiendo a los manifestantes. ¿Y cómo llegaste a la Argentina? Una fuga. Yo estuve 4 años preso, primero en una cárcel común de alta peligrosidad, después estuve en prisión domiciliaria por problemas bastante graves de salud. Aproveché un descuido de la custodia, ya teníamos todo medido, y en ese descuido de la custodia salí de mi casa y corrí hasta la frontera. Tremendo. Como historiador y también como persona que vivió en primera instancia todo lo que sucede hoy en Venezuela, ¿cuál es tu análisis de la situación de este país? ¿Cómo lo ves en el escenario internacional? La situación es trágica. Yo no veo ninguna posibilidad de una solución a corto plazo, porque esto requeriría una acción de parte de los grupos políticos de oposición que no están actuando en la forma de vida y también de parte de la población que no está peleando contra el gobierno de la forma de vida. Hay muchas manifestaciones, pero por temas que no tienen nada que ver con la libertad, la democracia, la justicia. Por ejemplo, el dictador Maduro ofreció a quienes votasen en las elecciones una pieza de pernil, un chancho. No se los dieron y la gente protesta porque no se los dieron. No pelean porque no hay medicinas, no pelean por la educación de los hijos, no pelean porque no hay libertad. Están discutiendo por eso o quizá porque no hay agua, porque no hay electricidad, porque no llegaron las garrafas de gas. Mientras las manifestaciones no sean por la razón correcta, es poco probable llegar a una solución porque el gobierno envía algo de lo que están pidiendo, pone el agua, pone la electricidad y se acaba la protesta. También hay muchos grupos políticos de supuesta oposición que están inmersos en gravísimos hechos de corrupción con el gobierno. Hay algunos que han sido señalados por el propio Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de haber sido partícipes de la corrupción de Odebrecht. Otros por las fiscalías de los Estados Unidos por haber participado en operaciones de lavado de dinero muy amplias de varios miles de millones de dólares. Y esto involucra a familiares muy cercanos de líderes de los principales partidos de oposición. Entonces no se puede contar con ellos. Los políticos de oposición, ninguno pasa de un 4% de aceptación, mientras que el dictador llega al 9%. Entonces se ve que es imposible que haya una solución porque ninguno de ellos está en capacidad de asumir el gobierno y menos aún las condiciones que van a venir casi de guerra civil. ¿Por qué la oposición es una falsa oposición por estas mafias que me contás, por haber sido parte junto al gobierno de acciones ilegales? Sí. Pero hay una frase de Vladimir Ilich Ulyanov, el camarada Lenin, que dijo: debemos organizar nuestra propia oposición antes de que la verdadera oposición se organice. Muchos miembros de esta oposición fueron tentados por el gobierno con grandes negocios. La factura petrolera de Venezuela era enorme. Se estima, hasta el momento, según me informó un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que la corrupción ha manejado alrededor de $1 trillón que se han desviado del presupuesto nacional. Aparte de eso, ha habido negocios que no tienen que ver con la corrupción, como por ejemplo el tráfico de drogas, contrabando, y se le ha permitido a muchos políticos de oposición participar en estas operaciones. No voy a decir que todos, pero hay más de uno que están involucrados, han sido señalados tanto por el Tribunal Supremo de Justicia como por las fiscalías de países muy serios como España y Estados Unidos. Entonces es difícil que uno pueda confiar en ellos cuando uno sabe que en realidad son socios de la dictadura. Claro. Es difícil que uno pueda confiar en ellos, pero hace muy poco la Corporación Andina de Fomento decidió nuevamente darle un préstamo a Venezuela, pese a la oposición argentina también. ¿Por qué es posible eso? Hay una complicidad irresponsable de algunos entes internacionales. En Venezuela, por ejemplo, para que un
una operación de crédito público sea válida, debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no las ha aprobado, sin embargo, hubo una aprobación de la ley de presupuesto para el año próximo que era innecesaria e injustificada y permite ciertos endeudamientos. Pero estas operaciones no avaladas por la Asamblea Nacional son totalmente írritas y un próximo gobierno puede negarse a cancelarlas y es totalmente legal. Es como que una empresa recibe un empréstito y el que firmó era el portero, no era el presidente de la compañía. La compañía dice, disculpa, yo no soy la persona que lo aceptó, ve a cobrárselo a quien te lo aceptó. Es lo que puede pasar en Venezuela. China y Rusia han hecho préstamos no avalados y podrían y deberían perderlos. En la Argentina hay una masiva llegada de venezolanos. Asumo que lo habrás notado como parte de la comunidad de ellos. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo ves este sentir, una especie de exilio? Hay mucho dolor en la gente, se extraña mucho el país. El problema es que se extraña algo que ya no existe. Porque, lo digo por ejemplo, incluso mi esposa dice, yo quisiera ir allá, ir a tal sitio, ver tal cosa. Y yo, sí, pero lo que se extraña es un país que ya no existe. Ya no hay la Venezuela que era hace 4, 5, 6 años. Ahorita Venezuela es un país totalmente en el suelo, totalmente sin recursos, donde el común de la población busca comida en la basura, donde no hay servicios públicos que funcionen. Eh, un país completamente abandonado. La gente lo extraña y se ha tratado de hacer algunas actividades para que la gente se una y se sienta un poquito que hay algo de Venezuela. No es raro conseguir músicos venezolanos tocando en el subte y uno siempre los escucha porque recuerda esas canciones que uno las oía allá. ¿Cómo ves la relación Argentina-Venezuela, Macri-Maduro como historiador? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es el despliegue de estrategias en este momento? Bueno, el presidente Macri, desde que era candidato, llevó una palabra muy dura en contra de Nicolás Maduro. Quizás no ha podido ser tan duro como él quisiera porque tiene sus problemas políticos internos, son ciertos, son reales, y la oposición al gobierno son los chavistas de acá. El kirchnerismo es el mismo chavismo, entonces se le hace difícil, no obstante, ha tratado de hacerlo, ha llevado una palabra dura, ha ayudado a que otros gobiernos de la región también asuman una posición fuerte frente a Venezuela y no es necesario que el presidente Macri diga vamos a declarar la guerra, sino es ir creando esa unión internacional donde ya está el gobierno paraguayo, está el gobierno de Chile, está el gobierno de Colombia, el nuevo gobierno de Brasil que se va a instalar el mes próximo y poco a poco se ha ido acercando a la dictadura. Todos quisiéramos que el dictador cayese mañana, pero los historiadores sabemos, yo soy historiador militar incluso, que eso no va a suceder y que inclusive hasta es peligroso porque la situación que podría venir en Venezuela es la de una guerra civil. Hay grupos armados pro gobierno, hay grupos paramilitares que podrían pelear por el gobierno, no tanto por el gobierno, sino por sus privilegios económicos. La explotación de recursos minerales como el coltán, el torio, el oro, la extorsión contra productores del campo, todo eso depende de estos grupos paramilitares y ellos van a luchar por mantener esos privilegios. Esto podría llevar a una guerra civil y el próximo gobierno tiene que ser muy fuerte, no digamos para violar derechos humanos, sino tener la energía para poder enfrentar grupos subversivos decididos y muy bien financiados. Pese a las polémicas, Maduro reasume su poder en enero y el panorama, evidentemente, según tu análisis, es negro. ¿Cuáles son las perspectivas para Venezuela? ¿Qué se puede esperar en los próximos 4 años? Venezuela tiene que seguir en caída, no hay forma de evitarlo, porque el problema es de política económica. No se estimula la inversión, no se estimula a los emprendedores, por mucho que el gobierno diga, vengan, inviertan, la realidad es que todos se van. De hecho, clientes míos en Venezuela se fueron porque era imposible producir. Entonces va a aumentar el nivel de escasez de productos y va a aumentar la inmigración. Se estima que hay alrededor de 5 millones de venezolanos fuera del país, pero la proyección es que podría llegar a 8 millones. Estamos hablando de más o menos un 30% de la población
eso es mucho decir. Y el resto de Latinoamérica va a sufrir esa emigración, porque ya los que están emigrando son los que no tienen nada, que salen caminando. Primero la gente emigraba en avión, después en micro, y la gente ha llegado a Buenos Aires en micro, pero ya están llegando caminando a Ecuador y a Perú. El que va caminando no tiene nada y mueren en el camino, mueren congelados en los páramos colombianos, por ejemplo. Marcelo, gracias por venir, por contarnos tu experiencia y darnos tu mirada historiadora. Gracias.